Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por permanecer en este seminario Aspectos Legales en Medicina. Ya es viernes. El día de hoy, agradecer a todos los que se han conectado hasta este momento. Por un problema técnico no hemos podido conectarnos con Facebook Live de Yo Soy Médico 17. No obstante, esta presentación se publicará también en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. Hoy en día tenemos una plática muy valiosa que tiene que ver con la responsabilidad civil de los profesionales de la salud. Hoy, más que nunca, se han incrementado las reclamaciones por esta vía. Son hoy en día mucho más costosas porque contemplan situaciones como el daño moral, como la responsabilidad aparente de las instituciones privadas y, por supuesto, la responsabilidad civil objetiva y la subjetiva. Y entonces, para este tema, contamos en este momento con el apoyo y la presentación de la abogada Carla López Mercado. Ella es abogada especialista en Derecho Civil, es abogada en Medical Legal Center y les va a dar esta presentación. No omito y les recuerdo seguir en nuestras redes sociales, Abraham Dávila R en Instagram, Facebook, Twitter, y además informarles que a partir del lunes continuaremos con este seminario. La dirección será cada semana diferente. Tendremos temas muy importantes. Tendremos a la doctora Rosalena Latorre Gómez, especialista en cuidados intensivos. Tendremos el tema de qué hacer con los cadáveres de COVID. Acuérdense que el lunes es de COVID, el martes también va a ser de COVID. Tendremos la responsabilidad administrativa en que recaen los servidores públicos profesionales de la salud en este tipo de casos. La semana siguiente también estará activa y con temas realmente valiosos de aporte. Les recuerdo que cualquier duda la pueden publicar, pero además está el correo atención.mlc@gmail.com. Les repito, atención.mlc@gmail.com. Y con esos anuncios me queda compartir ya pantalla con la licenciada Carla López en este momento. Licenciada Carla, sí está ahí disponible, ¿verdad? Licenciada Carla. Aquí, a ver, nomás aquí la tengo silenciada. ¿Ya está, licenciada Carla? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Y que nomás hágame el favor de prender su pantalla. Está del lado izquierdo. Dice video. Ya está. Ya está, ya la vemos perfectamente. La veo y la escucho bien. Entonces la dejo. Ya después nos platicará el mural que tiene atrás de qué se trata. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues gracias por continuar escuchándonos con esta serie de pláticas que se han venido desarrollando a lo largo de la semana. Lo que queremos hacer es que sigan continuando informados a pesar de la situación y sobre todo dándoles tips preventivos para que sea mejor su práctica médica. Voy a procurar que mi plática sea de lo más amena, con las palabras y lenguajes más sencillos, y si no es así, por favor, ustedes me lo hacen saber para que esto sea con un lenguaje más accesible. Y efectivamente, como nos comenta el licenciado Abraham, y es bien sabido de todos ustedes que ya regularmente todos conocen a algún médico que ya fue demandado en la vía de responsabilidad civil. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la evolución de la responsabilidad civil cada día, obviamente, como todo, va creciendo, y aparte de los medios de comunicación que están informando a toda paciente, y al final de cuentas, pues sabemos que todos somos pacientes en algún momento. Entonces, tenemos bastante información y por lo tanto sabemos ya todas las vías en las que podemos acudir para interponer alguna demanda
o alguna queja o alguna denuncia. Sin embargo, hoy específicamente vamos a hablar del tema en materia civil y cuáles son los alcances en materia civil en cuanto a su actuar médico. Y bueno, como les comentaba, la evolución de la responsabilidad civil médica se ha llevado a transformar a los profesionistas de la salud en sujetos pasivos frecuentes de acciones de responsabilidad, dando nacimiento a la aparición de nuevas pretensiones de reparación de daños, principalmente los considerados daños extrapatrimoniales o inmateriales. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este tipo de daños y por qué están siendo reclamados en la actualidad, ya sea por el mismo paciente o en su defecto por los familiares. Muy bien. Partiendo de que sabemos perfectamente que ustedes como médicos ya debieron de haber estudiado muchísimo, sin embargo, continúan con su constante preparación y no obstante eso, no es nada más la cuestión médica la que tienen que estudiar, tienen que saber y están obligados a conocer cuál es el marco jurídico que los regula, que regula específicamente la profesión médica. Y deben de saber también que, bueno, la profesión médica es de las más normadas, de las más reguladas. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen en sus manos, por decirlo de alguna manera, pues una de las garantías individuales más importantes, que es la salud. Y no la salud como tal, sino la protección de la salud. Y partiendo de eso, ¿en dónde encontramos consagrada esta garantía individual? Pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí ya devienen las leyes, los códigos, las normas oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos comentando una por una, nada más a grosso modo. La Ley General de Salud y su reglamento, que ustedes tienen la obligación de haberla ya leído, de darle una revisadita al reglamento. Es muy importante. Recuerden que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Entonces, si bien es cierto que quizás no entendamos todos los términos que ahí se manejan, sí nos puede quedar claro hasta dónde podemos nosotros incurrir en algún momento o en alguna situación de responsabilidad médica profesional. Entonces, les repito, hay que darle una revisada a la Ley General de Salud y a su reglamento. También a la Ley de Profesiones del Estado. ¿Por qué? Porque es a través de ella que se nos otorga a nosotros como profesionales de la salud una cédula profesional. Esta cédula profesional pues tiene patente para ejercer nuestra profesión. Y no me van a dejar mentir, pero al día de hoy nos hemos encontrado todavía asuntos en donde nos piden los médicos que los apoyemos con su defensa en cualquiera de las materias, y les pedimos precisamente su cédula profesional y simplemente nos dicen que no la tienen, que está en trámite, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ahí en qué situación estamos incurriendo, o sea, y les repito, el que no lo conozca no quiere decir que me va a eximir de la responsabilidad y es una grave situación en cualquier vía en la que los hayan demandado o los hayan requerido, el no contar con una cédula profesional y que estén actuando como médicos generales o como médicos de especialidad, bueno, pues nos hace incurrir en graves infracciones. Tenemos también el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles. Esto es en cada estado, marca su propia regulación. Y así también el Código Penal y el de procedimientos y pues las infinitas normas oficiales mexicanas que también deben de conocer. Y si no todas, al menos las básicas según su especialidad, si son ginecobstetras, si son traumatólogos y ortopedistas, si son odontólogos, etcétera, etcétera. Existen normas muy delimitadas para su especialidad y pues una de las básicas es la norma 004 que nos habla del expediente clínico. Esas son fundamentales ya que todos estamos obligados a tener un expediente clínico y bueno, ahí nos regula y nos marca cuáles son las
las líneas o cuáles son las obligaciones que tiene, los requisitos fundamentales que debe de tener nuestro expediente clínico. Y bueno, también pues la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todo ello comprende el derecho sanitario. Entonces les reitero, es importante que lo revisemos, es importante que sepamos más o menos o a grosso modo cuál es el marco jurídico que regula mi profesión. No es nada más la cuestión médica en la que me tengo que enfocar, en estar actualizado, etcétera, etcétera. Claro que todo eso es muy importante, pero también esto no hay que ser apáticos, no hay que dejarlo de lado. Les reiteramos en todas nuestras pláticas lo importante que es que ustedes estén informados, que tengan la mínima información al respecto para evitar precisamente futuras demandas y en caso de que no las evitemos, sí estemos preparados y sí sepamos cómo en su momento llevar a cabo la defensa o combatirlos de alguna manera. Muy bien. Entonces, ya escuchamos cuál es el marco jurídico. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre médico y paciente? Pues efectivamente se trata de un contrato. A pesar de que no lo tengamos por escrito y de que no especifiquemos por escrito cuáles son las obligaciones y los derechos, sí existe un contrato tácito e implícito. Si bien es cierto que no está escrito, este se realiza una vez que el paciente me busca a mi profesional de la salud para que yo le otorgue mi servicio, ¿sí? Para que él me dice cuál es su síntoma, su malestar, etcétera. Y bueno, si él acepta que yo sea su médico, definitivamente ahí ya está, se da el contrato de servicios médicos o de asistencia médica. Sin embargo, es muy importante saber que, bueno, necesitamos saber que los dos están dando su voluntad, porque este es un requisito importante dentro de los contratos y ambos están dando su voluntad. Asimismo, también necesitamos el consentimiento y ahí es donde ya se termina o se formaliza la relación contractual. Estas obligaciones estas obligaciones y derechos no aparecen por escrito realmente, porque les repito, no hacemos un contrato por escrito como tal. Sin embargo, se sobreentienden y porque ahorita vamos a ver de qué se trata esto de que se sobreentiendan, ¿no? Están específicas, o sea, sí las conocemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones dentro de un contrato de prestación de servicios médicos. Ahora bien, hay que tener claro que también existe una relación médico-paciente cuando existe una urgencia. Pero recuerden que aquí sí podemos prescindir de la voluntad. ¿Por qué? Porque se pone en peligro eminente la vida o la pérdida de la función de algún órgano. Entonces, en ese momento podemos atenderlos. Se podría decir que es un contrato sin que haya la voluntad del paciente, obviamente, pero por el estado grave en el que se encuentra. Sin embargo, yo estoy obligado como médico a prestarle la atención y bueno, ahí también aunque él no me buscó y no buscó mi servicio, bueno, también se prestó o también se realizó, también se formalizó el contrato de prestación de servicios médicos. A este contrato se le conoce como aleatorio o innominado. ¿Por qué? Porque el beneficio es incierto. ¿A qué se refiere con que el beneficio es incierto? Porque no sabemos realmente si el paciente se va a curar o se va a aliviar, ¿sí? O si vamos a poder restablecer su salud. Eso no lo sabemos. Acuérdense que un paciente siempre lo que acude o a lo que busca es, ahora sí que me gustó una cierta doctrina que leí por ahí, decía que ellos compran esperanza dentro de esta relación médico-paciente. Entonces, si tenemos eso en cuenta, que ellos están comprando esperanza, bueno, ¿qué se espera de nosotros como médicos, no? Y bueno, estas son las características del contrato y por qué sí se da y por qué sí se formaliza a pesar de que no hay un contrato escrito como tal. Muy bien, entonces ya hablamos que estas obligaciones y derechos se dan nacen de este contrato.
Bien, ¿a cuáles? Hay que referirnos primero a los de los médicos. ¿A qué el médico está obligado mediante este contrato? Bueno, lo principal, sabemos pues que el médico no puede ofrecer ni garantizar la cura, ¿sí? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Y esto se lo enfatizamos también casi en cada plática que tenemos oportunidad de hacérselo saber, porque precisamente a raíz de las expectativas no cumplidas es de que van haciendo las inquietudes o ya el hecho de querer consultar con diverso médico para ver si las cosas están haciéndose bien, si el diagnóstico es el correcto, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿a qué nos obliga entonces este contrato? A mí como médico a poner todo mi empeño, mi diligencia, mi pericia, mis conocimientos y el cuidado del paciente y poner todos los recursos con los que yo cuente con la finalidad de restablecer de la salud del paciente. Obviamente, les reitero, explicándoles siempre que puede haber complicaciones, que pueden existir situaciones que no están en las manos del médico. Y eso hay que dejárselos claros siempre, siempre, doctores, por favor. Eso es parte de la buena comunicación y de la real comunicación, porque no podemos garantizar la salud del paciente, el restablecimiento de la salud. Muy bien, ¿a qué más estamos obligados una vez que se realizó que nació este contrato de servicios? Tenemos la obligación de mantenerlo informado durante el acto médico. ¿Y qué comprende el acto médico? Comprende 3 etapas. Estas etapas son las que abarcan todo lo que es el acto médico, que sería en primera instancia el diagnóstico, después el tratamiento y después la evolución o el postoperatorio o según haya sido la situación, ¿no? La problemática del paciente. Entonces, si se fijan, estas fases o estas etapas las determina la Suprema Corte de Justicia. Es decir, todo esto abarca el acto médico. Entonces, en cualquiera de las etapas yo estoy obligado a brindarle todo lo que hablamos hace un momento. A mi diligencia, a mi pericia, a mis conocimientos, a la experiencia, a poner todo de mi parte para que el paciente se le pueda restablecer su salud. Les repito, les reitero, sin garantizarles que así va a ser, ¿sí? No podemos hacer eso. Y entre más claro les quede tanto al paciente como a su familiar, menos problemas vamos a tener de este tipo. Muy bien, entonces, ¿a qué más estamos obligados? Bueno, prácticamente esto sería lo que estamos obligados. Y dentro de esta situación, ¿por qué no les podemos garantizar? Porque sabemos bien que la medicina no es una ciencia exacta. También sabemos que todas las personas somos diferentes, tenemos anatomías diferentes y no sabemos cómo vamos a responder a los tratamientos. Entonces, todas esas situaciones se las tenemos que hacer saber a los pacientes. Y bueno, pues la otra es que el médico no es infalible, ¿verdad? Me gustaría que más adelante, si tienen oportunidad, puedan opinar en cuanto a que les voy a plantear una pregunta. ¿El médico tiene derecho a equivocarse? ¿Un derecho como tal? Se las dejo de tarea y al final, si gustan, la revisamos. Pero esto en base precisamente a lo que les acabo de comentar, ¿por qué no les podemos garantizar el restablecimiento de la salud? Porque la medicina no es ciencia exacta, La medicina es más se desconoce que de lo conocido. Y ustedes mejor que nadie lo saben. Y bueno, pues todos los factores no controlables que sabemos, las alergias, las cicatrices queloideas, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. ¿Seguimos? Y bueno, pues ahora vamos con las obligaciones del paciente, porque el paciente también tiene obligaciones, nada más que muchas veces creo que las desconocemos. ¿En qué consisten estas obligaciones? Primero, el paciente está obligado a seguir al pie de la letra las indicaciones médicas.
Otra situación es que también dentro de la práctica hemos sabido que es un constante que los mismos pacientes se hayan automedicado. ¿Qué otra situación es lo que ocurre? Que cambien de facultativo, lo que comentábamos hace un momento, ellos deciden que no está funcionando el tratamiento o ni siquiera se lo comunican a su médico tratante y deciden cambiar con algún otro médico. Y bueno, al mismo tiempo interrumpen o abandonan el tratamiento. ¿Por qué? Porque les pareció, porque las vecinas les dijo, porque ellos no ven resultado. Pero muchas veces al médico no se entera de estas situaciones, ¿sí? O sea, obviamente ellos no dicen que si no le confiesan a su médico que incurrieron en este tipo de situaciones. Pero ustedes pues ya las conocen, o sea, ya saben si siguió o no con las indicaciones médicas, o si interrumpió el tratamiento, ¿no? Por los mismos resultados que se tienen. Eso, bueno, si siguieron en consulta, si no, bueno, pues ya es, pues ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues de seguro ya fue un paciente inconforme, ¿no? Entre comillas, a pesar de que él mismo incumplió las obligaciones a las que está, pues ahora sí, válgame la repetición, obligado dentro de este contrato implícito de relación médico-paciente. Sin embargo, todas estas obligaciones en las que puede incurrir el paciente, más bien a las que puede faltar o no cumplir, bueno, pues pues ahora sí que es una buena noticia para nosotros como médicos. ¿Por qué? Porque estas vienen a ser excluyentes de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me veo afectado o involucrado en alguna situación, en alguna demanda en materia civil, que es la que vamos o en la que estamos revisando el día de hoy, bueno, si yo logro acreditar o probar que el paciente incurrió en algún tipo de faltas o de incumplimientos, bueno, pues son excluyentes de responsabilidad, ¿sí? Y así lo haremos saber al juzgador. Muy bien, entonces hablábamos precisamente, ya quedó claro que es todo lo que engloba lo que es el acto médico, y seguimos con el tema de responsabilidad civil. ¿En qué momento empieza ya una situación a no ser normal, ¿no? O a no ser la adecuada, o que ya sean focos rojos con mi paciente? Es cuando pues ya existe un conflicto. ¿Por qué? Porque no cumplimos las expectativas de lo que en su momento le ofrecimos al paciente, ¿no? Pero si no le ofrecimos nada, bueno, ¿qué es lo que pasa? Regularmente las inconformidades son como no haber autorizado la cirugía, no haber sido informado de los riesgos que implicaba un tratamiento o una cirugía. A esto me refería yo con que estén todo el tiempo bien informados los pacientes, no nada más, bueno, los pacientes y sus familiares, no nada más informarlos de que es probable que no se restablezca completamente su salud, sino que también los tratamientos que se les estén otorgando, pues pueden no funcionarles de la misma manera o no obtener los resultados que ellos esperaban. Sin embargo, esto muchas veces no es precisamente por falta por falta de cuidado de los médicos, ¿no? Les reitero, simplemente es también, pues las personas somos diferentes y no respondemos al tratamiento todos de la misma forma. Y bien, por ejemplo, también otra de las situaciones que me imagino han de conocer, operar el lado contrario de la patología, haber realizado un diagnóstico erróneo, no establecer un diagnóstico en forma oportuna, haber realizado una técnica quirúrgica inadecuada, haber lesionado durante la técnica o durante la cirugía, haber lesionado algún órgano o alguna situación, pues que no era, ocurren incidentes, ¿no? Incidentes dentro de la cirugía. Muy bien, también, pues haber prescrito medicamentos inapropiados,
Y bueno, hasta por costos excesivos, ¿no? Esta también es una queja recurrente. Pero bueno, digamos que ahorita no sería la más grave en la situación, pero terminan solicitando como prestación también que se les condone este tipo de situaciones en materia civil. Y bueno, y la lista, como les comento, puede ser interminable. Ustedes deben de saber qué más situaciones son las que afrontan día a día cuando un paciente está inconforme con la atención brindada por su médico tratante. Muy bien, y entonces es ahí precisamente cuando los códigos que veíamos al principio entran por aquí como fundamento y que nos dan la pauta para que nos puedan demandar en la vía civil. Estoy poniendo aquí ahorita en pantalla el artículo 1910 del Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque prácticamente este artículo es análogo a todos los demás códigos de cada estado. ¿Sí? Prácticamente dicen lo mismo, es una palabra más, una palabra menos, pero lo estoy poniendo de base porque regularmente es el que existe en cada uno de los códigos. Ahora bien, ¿qué nos dice este código en cuanto a la responsabilidad civil? Dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Bien, ¿a qué nos referimos ahora con el que haya obrado ilícitamente? Precisamente aquí los términos que más se utilizan es la ilicitud. ¿Y a qué se refiere con ilicitud? Es cuando el médico se presume que actuó con negligencia, con impericia o con imprudencia. Entonces, si estas situaciones las prueba mi paciente, bueno, pues entonces definitivamente yo puedo ser objeto de una demanda civil, porque hasta el médico más diligente y probo es objeto de alguna demanda en materia civil. Y si se fijan, este código, perdón, si este artículo prevé precisamente que a menos que la culpa o el daño, sepamos que se haya ocasionado a raíz de la negligencia de la víctima, en este caso sería el paciente. Eran los datos que les comentaba anteriormente, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestro paciente no continuó con el tratamiento o cambió de facultativo, o se automedicó, bueno, eso es suficiente para decir, o sea, el daño que se provocó o las consecuencias que tuvo no deseadas no tuvieron que ver con mi práctica médica, sino a raíz del mismo paciente y de las decisiones que tomó. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los elementos de la responsabilidad civil objetiva. Son tres los elementos más significativos que nos configuran una responsabilidad civil subjetiva. Y primero es que efectivamente haya existido un daño y este daño que sea probado. Es decir, no nada más voy a demandar que el médico me ocasionó un daño, sino que también lo tengo que probar durante el juicio, porque, bueno, ustedes ya más adelante, o si ya les ha tocado leer alguna demanda en materia civil, bueno, obviamente les achacan absolutamente todo. ¿Cuál es el otro elemento? Que haya habido negligencia, impericia o imprudencia por parte del médico. Esto es lo que les comentaba, es cuando se incurre en ilicitud. Es decir, también si yo actué o dejé de actuar, ¿sí? También es acto u omisión en la negligencia. Es decir, que yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice, ¿sí? O me puse a hacer algún acto, alguna situación, alguna técnica, alguna cirugía sin yo tener la preparación para hacerla. O también no realicé todos los cuidados, ¿no? O sea, previo a un acto quirúrgico, no le solicité los estudios previos para saber cuál era su estado, si se le podía realizar o no, si era candidata para el acto quirúrgico. Y bueno, simplemente lo realicé, ¿sí? Bueno, son unos supuestos en donde podemos entrar
o de donde podemos incurrir y efectivamente, bueno, ahí se estaría entrando en el otro elemento que sería la ilicitud. ¿Y cuál es este tercer elemento? Que haya una relación directa, ¿sí? O que haya una causa directa del daño que supuestamente se nos está demandando. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, les voy a comentar un ejemplo. Tenemos a un paciente que les realizan un trasplante. Sin embargo, con la anestesia se les dañan los esfínteres, ¿verdad? Y obviamente se demanda a todos. A la hora de presentar la demanda se demanda al médico, al cirujano, al anestesiólogo, se demanda a las enfermeras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es el daño? Pues el daño fue que a raíz de la anestesia, pues sufrió daño en los esfínteres. ¿Sí? O sea, o el bloqueo no fue, en el posquirúrgico no fue lo deseado, no dio la reacción esperada. Y bueno, aquí, a pesar de que se demandó a todo el grupo, a todo el equipo médico, vamos a ver, aquí se da la relación directa, por ejemplo, del médico que realizó el trasplante, pues evidentemente no, a la enfermera auxiliar, tampoco. Entonces, bueno, aquí sería un eximiente y efectivamente, si no tenemos los tres elementos, definitivamente, bueno, pues no existe la responsabilidad civil subjetiva, ¿sí? No estamos entrando en este supuesto. Esto es para que nos vaya quedando más claro de qué se trata la responsabilidad civil subjetiva. Entonces, reiterando, daño, que se incurra en una ilicitud y que este daño sea relacionado, exista una causa directa con mi actuación, ¿sí? Con mi actuación durante el acto médico. Llámese el momento que sea, en la etapa que sea, como ya vimos anteriormente. Muy bien, estos serían los elementos entonces de la responsabilidad civil objetiva. Y bueno, el Código Civil también nos contempla cómo se hace la reparación del daño, qué es lo que nos reclaman. Y bueno, que el paciente nos reclama la reparación del daño y esta puede consistir en el restablecimiento de la situación anterior. En el ejemplo que les comentaba, ¿se puede restituir la situación anterior? Al paciente se le pueden, pues ahora sí que regresar la situación a la que estaba antes del trasplante. Si bien obtuvo un bien mayor, sin embargo, pues tuvo una afectación posterior a este acto quirúrgico. Sin embargo, bueno, ok, entonces no podemos, regularmente es casi imposible que se pueda restablecer la situación anterior. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Pues una indemnización económica, ¿verdad? Y bueno, esa ya la vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a enfatizar precisamente que la materia o la demanda en responsabilidad civil médica, regularmente el objetivo es económico, ¿sí? Esto es que se me indemnice por los daños causados económicos. Y ahorita vamos a ver qué tipo de daños son los que se nos puede causar, porque seguimos con la responsabilidad civil objetiva. Y bueno, la responsabilidad civil subjetiva son de las más, digamos, polémicas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el artículo del Código Civil nos dice que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza, etcétera, etcétera, y causen algún daño, estamos obligados a indemnizar. Esto a pesar de que no obré ilícitamente. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no incurrí en negligencia, no incurrí en impericia, o sea, siempre tuve el mejor cuidado, el diagnóstico fue el correcto, el tratamiento fue el correcto. Sin embargo, desafortunadamente, sí se dio un daño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque utilicé, en el ejemplo que platicábamos hace un momento,
la sustancia peligrosa como la anestesia, porque déjenme decirles que la Corte ha fallado el hecho de que la anestesia no es una sustancia peligrosa. Ahorita vamos a analizar por qué. Entonces, aquí no se alegó o no se va a alegar el tema de que si se incurrió o no en negligencia médica, sino únicamente que a raíz de utilizar tu sustancia peligrosa me causaste un daño. Aunque no obraste ilícitamente, yo no te estoy demandando porque no hayas sido diligente, porque no tuvieras experiencia, nada, nada. Únicamente porque utilizaste la sustancia peligrosa, en este caso la anestesia, y a raíz de eso se produjo un daño. Entonces, bueno, pues, ¿a qué me voy a hacer acreedor? En una sentencia, pues a que tengamos que responder. Por eso se llama responsabilidad, que viene del vocablo respondere. Si yo causé un daño, tengo que responderlo. ¿De qué manera? Indemnizarlo de forma económica. Y seguimos con la responsabilidad objetiva. Esto también es llamada riesgo creado. Y se reitera, esta está ajena o exenta de cualquier calificación de culpa, es decir, yo no incurrí en ninguna negligencia, seguí todas las guías de práctica médica clínica, o sea, todo fue, por decirlo de alguna manera, correcto, ¿no? Hice todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, pues les reitero, los resultados no fueron los deseados y se produjo un daño. Y el paciente no está demandando eso, sino otra situación. Les quiero comentar otro ejemplo y ustedes me dan su punto de vista, porque si seguimos pues con esta situación o con este artículo de que nos da la pauta, que nos demanden por responsabilidad civil objetiva, es muy delicado, porque entramos en varios supuestos. Les voy a comentar otro asunto. Acude una paciente porque tenía un problema lumbar importante y bueno, su médico tratante lo deriva con otro especialista para que le comente, le sugiera algún tratamiento porque ella tiene obesidad. Entonces, es una persona de baja estatura, además con obesidad mórbida, y bueno, pues si ella le recomiendan que si soluciona su problema de peso, es muy probable que su problema de columna pues también se mejore. Entonces, ella acude con el especialista, le sugieren precisamente una cirugía para introducirle un balón intragástrico. Se le realiza, ella acepta, se le realiza, etcétera, pero el balón, explota, ¿sí? El balón le explota, pues le causa una serie de problemas en su organismo, obviamente. Se recupera, lo logran solucionar los médicos, obviamente pues con varias situaciones delicadas, no fue tan sencillo y obviamente la paciente pues demanda, ¿no? La paciente y sus familiares por el daño moral, por el daño físico, por el daño, todo el tipo de daños que se puedan imaginar. Y bueno, volvemos a lo mismo. A ver, en este caso, pues también únicamente está demandando la responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque el balón le explotó. Entonces, el balón también está dentro de estas situaciones, ¿no? O sea, es también un instrumento peligroso que causa daño. Pero ahí, en ese supuesto, entonces entraríamos en que cualquier medicamento, también si no te lo tomas adecuadamente te va a causar un daño y tú se lo diste o tú se lo aplicaste, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una situación delicada, es una situación pues que tenemos que estar, ahora sí que son de los que nos causan un poquito de más conflicto a la hora ya del juicio, ¿sí? Y bueno, es para esclarecer más o menos los elementos, ahora los elementos de la responsabilidad civil objetiva. Ya dijimos que se use un mecanismo peligroso, que se cause un daño
y que haya también la misma relación, ¿no? Causa y efecto. Y ya dijimos, pues aquí no es necesaria la negligencia, la impericia ni nada más, únicamente estos tres elementos. Por eso es tan peligrosa o delicada este tipo de responsabilidad civil objetiva. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, pues el uso de mecanismos e instrumentos, y aquí está comprendidas las tijeras, el bisturí, los aparatos, incluso la anestesia, a pesar de que la Ley General de Salud, dentro de su capítulo de sustancias tóxicas o peligrosas, no contempla la anestesia, pero les repito, la Corte ya la contempla como tal, y bueno, pues al final, quien nos resuelve es un juez, ¿no? Y se basa en las tesis de jurisprudencia. Y aquí se las pongo para que vean efectivamente por qué o cuál es el parámetro que ellos toman, y dicen que es peligrosa a raíz de los efectos que produce, porque la anestesia por sí sola no causa ningún problema. Sin embargo, una vez que la apliqué, a pesar de que hayan sido dosis correctas, etcétera, etcétera, bueno, puede producir efectos no deseados, ¿sí? Como son depresores intensos del sistema nervioso central, y por lo tanto se considera peligrosa y riesgosa. Entonces, sí entra del supuesto de la responsabilidad civil objetiva. Bien, ya hablamos de la responsabilidad civil subjetiva y la objetiva. Regularmente estas son las vías por las que me demandan. Y bien, además, también existe la responsabilidad civil aparente. ¿De qué se trata esto? ¿Esto de qué nos habla? Bueno, es de que los pacientes regularmente acuden a los hospitales privados esperando, obviamente, una atención, digamos, mejor, por así decirlo, y acuden con los médicos que están o que ahí mismo los atienden, ¿verdad? Son hospitales privados y bueno, ellos llegan con estos médicos, los atienden, les realizan el tratamiento, les dan la atención, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando incurrimos precisamente en alguna de estas situaciones de las que ya hablábamos, que no se obtienen los resultados deseados o esperados por los familiares, perdón, por el paciente o sus familiares, bueno, resulta que demandan, ¿no? Pero demandan a los médicos y también al hospital privado. ¿Y qué pasa aquí? El hospital privado se pretende deslindar y dice que los médicos no son sus empleados, no dependen de ellos económicamente ni de ninguna manera, y bueno, ellos se quieren deslindar de esta responsabilidad. Pero la Corte, precisamente ya viendo esta situación, ya falló al respecto y le está llamando responsabilidad civil aparente. ¿Por qué? Porque el paciente no está obligado a acreditar si el médico trabaja o no ahí, si depende o no del hospital. ¿Por qué? Porque él ahí lo operó, porque a él le dio tratamiento. Entonces, este tipo de situaciones, bueno, están haciendo que haya la responsabilidad solidaria. ¿Con quién? Con el hospital privado, en donde se atendió el paciente. Entonces, estamos en el supuesto de que sí se está dando ya esta responsabilidad civil aparente, así tal cual. Ahorita les voy a enseñar unos títulos para si los gustan revisar más adelante, pero que efectivamente los hospitales privados están siendo demandados y están siendo condenados de manera solidaria con los médicos. Trabajen o no trabajen ahí. ¿Por qué? Porque ellos se escudaban, digámoslo así, de esa manera, en el sentido o en el supuesto de que al no ser sus médicos, pues ellos no tienen ninguna responsabilidad al respecto y se deslindan completamente. Y acreditan con sus contratos, etcétera. El médico únicamente me arrenda aquí un consultorio, o yo le rento el quirófano cuando lo necesite, etcétera, etcétera, pero no es mi responsabilidad. Pues no es así, ¿sí? O sea, ya las demandas vienen en ese sentido y se está resolviendo
a favor del paciente y en contra del médico. Permítanme un segundito. Aquí están entonces las tesis de jurisprudencia que les comentaba precisamente, que ya falló la Corte, ¿sí? Las que hablan precisamente de responsabilidad civil de los hospitales privados por actos cometidos por terceros, que desempeñan sus funciones dentro de estas instalaciones, ¿sí? Y por eso le llaman aparente, porque ya no le interesa al juez si trabaja o no, si es dependiente o no, si es empleado o no, tú te haces responsable también de sus médicos. Y bueno, esto se equipara, por ejemplo, a lo que pasa con el IMSS, con el ISSSTE. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen regulados el tema de sus empleados como servidores públicos, ¿sí? Y sí tienen la facilidad o el medio o la opción de demandar al instituto también por sus servidores públicos. Y en materia de los hospitales privados, bueno, esto no ocurría, ¿no? Les repito, se deslindaban de manera muy fácil y esto ya no está ocurriendo. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste el procedimiento ya en materia civil. Primero, les comento, la demanda sigue siendo por escrito. Aquí esto no ha cambiado, como en la materia penal, sigue siendo por escrito. Esto se hace ante el juez de lo civil. Y el principal objetivo que ya les comentaba es la reparación del daño con el pago económico por daños y perjuicios, así como el pago de los gastos realizados por el trámite de la demanda, incluyendo los honorarios de los abogados, ¿sí? Todo eso es lo que reclaman. Les repito, tanto el paciente como sus familiares. Muy bien, entonces estas son las etapas de la demanda civil. Primero, se presenta la demanda por escrito ante la autoridad competente. Una vez que el juez la admite, se ordena el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Enterarlo, ¿no? Avisarle, notificarle de que ya está demandado. ¿A quién? Al profesional de la salud. Les dan determinado tiempo para contestar la demanda y bueno, una vez que se contesta la demanda, se entabla la litis. Después pasamos al proceso de la etapa de pruebas o su ofrecimiento, alegatos, y el juez emite una sentencia en primera instancia. Estas, a grosso modo, las etapas en las que se divide el proceso en materia civil. ¿Cuáles son las prestaciones que regularmente nos demandan los pacientes? Bueno, les comentaba, la reparación del daño por responsabilidad civil, ya sea subjetiva u objetiva o las dos. ¿Sí? ¿Cómo se cuantifican estas? Todas en forma líquida. La reparación del daño moral, el cual también debe cuantificarse en forma líquida. ¿Cuál es el daño moral? Bueno, se presume pues que el daño moral es el tema de que se me daña mi honor, mis sentimientos, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero para que vayan teniendo más o menos el concepto. Y pues obviamente el pago de gastos y costos, les repito, les tienen que pagar el abogado, y también el daño psicológico que sufran después de haber, por ejemplo, esta persona, ¿no? Que sufrió el daño en sus esfínteres. Obviamente pues alega que la situación lo dañó psicológicamente, y no solamente a él, sino a sus seres queridos, a las personas que lo rodean. Nada más hay que acordarnos muy bien. Esto es todo lo que reclaman, pero todo ello se debe de probar, ¿sí? Esto es, o sea, ellos pueden reclamar todo lo que quieran, pero tenemos la opción, obviamente, de un juicio, de una litis, y todo ello debe de ser probado. Entonces, precisamente, ahora bien, ¿cómo vamos ahora nosotros como médicos en este proceso civil a defendernos, ¿no? ¿O qué herramientas tenemos para nosotros podernos defender? Y bueno, el código expresamente nos reconoce este tipo de pruebas para defendernos en una situación de este tipo. Primero, es la confesional.
¿sí? Me voy a detener en las que se consideran pruebas más importantes o en las que necesitamos hacer más énfasis. Ya ustedes, si necesitan que les expliquemos con más detalle alguna otra, con mucho gusto lo hacemos más adelante. Están los documentos, los dictámenes periciales, el reconocimiento e inspección judicial, la declaración de testigos, presunciones, fotografías, copias, registros, información generada o comunicación que conste en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Bien, señala todos estos. Ayer el doctor mencionaba algunas pruebas importantes también en la materia penal. Bueno, estas son las que se admiten en materia civil. Bueno, vamos a enfocarnos en la prueba documental. ¿Cuál será la documental más importante para nosotros como médicos? Evidentemente es el expediente clínico de mi paciente. ¿Por qué? Porque ahí voy a dejar anotado todo lo que yo realicé, todo el debido cuidado que tomé en la atención de mi paciente. Y es bien importante, esto también se los decimos cada que tenemos oportunidad, manifestarles que necesitamos que esté muy completo su expediente clínico, que esté legible, por favor. El legible es muy importante. Ahorita les voy a comentar también porque no es nada más para nosotros como sus abogados poderlo entender. Acuérdense que la autoridad lo va a revisar. Recuerden que un perito también lo va a revisar. Y si las notas de su expediente clínico no están claras, tienen abreviaturas, tienen tachaduras, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a tener para poderlos apoyar, ¿no? ¿Qué vamos a tener para poder ofrecer o desacreditar los daños que se nos están demandando? Entonces, es bien importante tener lo mejor elaborado en nuestro expediente clínico y de ahí lo importante, pues, de conocer la norma para hacerlo en base a la norma. Ahora bien, otra de las pruebas más importantes de las que ya señalamos anteriormente es el dictamen pericial. ¿Y cuándo procede esta prueba? Cuando necesitamos conocimientos especiales necesarios. Es decir, a pesar de que el juez es perito de peritos, definitivamente en la cuestión médica no se trata, bueno, ahí se tiene que apoyar precisamente en peritos especialistas para poder otorgar para dar su fallo, ¿no? Para dar su sentencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es perito de peritos, de todos modos la materia de medicina es muy especial, es muy diferente y bueno, abarca muchísimas situaciones. Entonces tenemos esta opción de presentar un perito, pero no nada más es presentar un perito al médico legista, sino a quién debo de presentar. Si yo soy otorrino, bueno, pues que mi perito sea otro par. Todas esas situaciones las tenemos que cuidar dentro de un proceso, ¿sí? Que a mí que no emita un dictamen un médico familiar cuando yo soy odontólogo, que no emita un dictamen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, espero me vayan siguiendo en este tema. Es bien importante cuidar, pues, que el perito sea otro par, es decir, la misma especialidad, y no nada más él, sino también el tercero en discordia, el que nombre. ¿Por qué el tercero en discordia? Porque mi contraparte, en este caso el paciente, va a señalar a su perito. Y bueno, él puede señalar si quiere al médico general o a quien ese ya es su problema. A mí me toca acreditar que estuve el debido cuidado, ¿sí? Entonces, que yo actué bajo la Lex Artix, con diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo me voy a respaldar con un dictamen pericial de otro igual. Sin embargo, como ya mi contraparte llama también a su perito, el juez señala a un tercero en discordia. El juez puede señalar a quien sea, pero yo tengo el derecho de también pedir que ese tercero en discordia sea otro par. O sea, es decir, que sea también de la especialidad de la que se está dictaminando, ¿sí? O de la que se está en controversia, de la que se tiene que acreditar
ya sean los daños o la responsabilidad civil subjetiva o la objetiva. Muy bien, entonces por eso es tan importante el dictamen pericial. Y les reitero, ¿de dónde va a tomar los datos nuestro perito? Pues de su expediente clínico. Entonces su expediente clínico tiene que estar bien elaborado con todas las notas, con el historial médico, con los antecedentes, con todos los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra parte muy importante que también tiene el expediente clínico es la carta de consentimiento informado. Se me había pasado comentarles al respecto lo importante y lo valiosa que es esa carta. Ya se les ha hablado en otras pláticas de la importancia que tiene. Aquí, bueno, obviamente es parte integral del expediente clínico y debe existir esa carta de consentimiento informado. Ya saben, firmada por el paciente y por los testigos, ¿sí? Y que esta carta de consentimiento comprende efectivamente los riesgos según el tratamiento o el acto o la cirugía o el procedimiento que se le vaya a realizar al paciente, ¿sí? Y bueno, ahora ya incluso pues hasta el tema del COVID, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con todas estas situaciones, otra cosa importante que les quería comentar, también nos está ayudando mucho el tema de los videos. Hay muchas cirugías en donde sí son videograbadas. Bueno, estas también se pueden aportar como prueba y además no solamente aportar el video, porque si el juez ve el video, pues igual que nosotros como abogados, pues no vamos a entender nada. Estas son asesoradas por el mismo perito que ya habíamos señalado. Entonces, bueno, es una prueba más a favor que nos puede auxiliar dentro de este procedimiento. Y muy bien, por último, tendríamos ya dentro de las etapas, pues la sentencia, ¿no? Y bueno, ¿qué se define como sentencia? Pues la resolución judicial que decide el fondo del negocio. Y los principales efectos de la sentencia en materia civil son pues que sea la cosa juzgada, y le llaman pues la verdad legal. Y bueno, también la ejecución forzosa. ¿A qué se refiere esto? Que si hubo una condena obviamente de tipo económico, bueno, pues que tengamos que pues responder tal cual, ¿no? O sea, y ahí es cuando ya se procede a los embargos, embargos de cuentas, embargos de bienes, embargos de vehículos, bueno, de lo que se pueda, ahora sí que lamentablemente echar mano según la sentencia. Y les reitero, bueno, o ya les habíamos comentado, las sentencias cada día están, perdón, las demandas cada día están, poniendo unos montos irracionales. Ellos refieren que el daño moral lo señalan que es de 1 millón de pesos, ¿basados en qué? No tienen fundamento realmente, ¿sí? O sea, simplemente ellos argumentan y tratan de acreditar durante el juicio que se les cometió, se les afectó el honor, el decoro, etcétera, etcétera, y por esa razón es que estamos ante esta situación. Y bueno, ellos ponen montos de 1 millón de pesos, o si ya no pudo ir a trabajar, bueno, entonces es el sueldo que dejó ya de percibir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos, con toda la información que ahorita les estamos participando, que espero les sea de utilidad, no echarla en saco roto para, les repito, primero evitarlas. Si hay una buena comunicación médico-paciente y yo tomo todas esas previsiones, difícilmente va a ocurrir. Y si ocurre, tengamos con qué podernos defender. ¿Sí? Ahorita pasamos a las preguntas. Ya estamos aquí listos. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención prestada. Y estoy disponible para las preguntas. A ver. María Magdalena dice, buenas noches. ¿Tiene alguna responsabilidad médica el hecho de dar de alta de la consulta externa a un paciente que frecuentemente suspende el tratamiento porque fue con el naturista, homeópata o por cualquier causa? Yo lo he hecho, pero
consigno en el expediente el motivo. Muy bien, doctora. No, mientras quede consignado en el expediente, precisamente lo importante aquí es dejar bien documentado el expediente clínico y el por qué y las razones del por qué se está suspendiendo la consulta, ¿no? Si no sigue, le repito, ese es un eximiente de responsabilidad precisamente. Si no sigue sus indicaciones ni el tratamiento que usted le está otorgando, bueno, pues usted lo deja sentado en el expediente clínico y no pasa nada, ¿no? No debe de pasar nada. Muy bien. Bien, pregunta Carlos Rodríguez, ¿qué tiempo de prescripción tiene la demanda de esta naturaleza? En materia civil, regularmente son 2 años los que se manejan para la prescripción. Regularmente todos los códigos del Estado manejan ese tiempo para prescribir. A ver, otra pregunta. Hola, sobre los límites de actuación profesional, ¿los definen los colegios, las asociaciones? En la Ley General de Salud, ni en el catálogo de la SEP parece bien definido para algunos especialistas. Ay, doctor, no entiendo muy bien su pregunta. Si gusta, me la puede especificar un poquito más y con mucho gusto se la resolvemos. Debe tomarse en cuenta que las normas oficiales mexicanas tienen una vigencia de 5 años, sin embargo, en caso de caducidad, deberá siempre observarse la lex artis correspondiente. Eso sin ninguna duda. Como les comentaba, así como la ley está evolucionando todo el tiempo, también las normas oficiales y las enfermedades y la medicina va mucho más arriba, mucho más adelante que nuestras normas. Entonces, efectivamente, siempre se busca el bien mayor. ¿Me paso por acá? Ok, el doctor Luis Mendoza está de acuerdo en que se debe acreditar plenamente la ilicitud de la demanda, el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. A ver, la pregunta es, ¿está de acuerdo? A ver, ok, que si yo estoy de acuerdo en que se debe de acreditar, definitivamente pues se tiene que acreditar, o sea, tendríamos que probarlo, si no definitivamente ustedes están exentos de responsabilidad. Si el paciente no acredita mediante juicio, mediante las pruebas que ya vimos, su pretensión, evidentemente pues no estamos entonces frente a una responsabilidad civil. A ver, seguimos con las preguntas. Déjenme, ahorita las continuamos leyendo. A ver si quieres. Dice Eugenio, el doctor Eugenio, la relación con... Ay, perdón, ya sé, aquí está. La relación contractual se realiza en la medicina privada y la extracontractual en la medicina institucional pública. Pues es que realmente se da en los dos ámbitos, o sea, regularmente siempre es extracontractual. ¿Por qué? Porque, no, les repito, no hay un contrato como... Difícilmente yo creo que hasta en la medicina privada no tienen un contrato de prestación de servicios. Pueden tener un contrato con el hospital por el alquiler del quirófano, de la habitación, etcétera, pero no así con el médico. Entonces, por eso regularmente se maneja como extracontractual, ¿sí? Pero al final de cuentas, es un contrato implícito y tácito y que se tienen las obligaciones, ahora sí que hablábamos, sobreentendidas. Muy bien, nos dice Eugenio que la medicina es una ciencia rigurosa, pero no exacta y por ende no está sujeta a resultados. Efectivamente, doctor Eugenio, ese es un muy buen comentario. Por eso les platicaba o les reiteraba desde un principio que lo mejor es desde que se empieza a interactuar con el paciente, nunca prometerle, garantizarle un resultado
favorable. ¿Por qué? Porque no sabemos si se va a curar o si se va a restablecer o no su salud, por tantos factores que ya vimos que no dependen de nosotros como médicos. A ver, el doctor Baldur nos dice que si hay una complicación anestésica en una cirugía electiva, en el ámbito privado existe corresponsabilidad del cirujano, como es en el medio institucional. Efectivamente, doctor, es lo que estábamos platicando, que ya hay precisamente este tema, pero aquí también es importante saber o definir a quién está demandando el paciente, ¿sí? Si el paciente está demandando únicamente al médico, o también está demandando al hospital, ¿sí? Porque también puede incurrir en el tema de que el hospital no tenga los aparatos en buen estado, o no cuente con lo que ustedes requieren, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí tenía todo y sin embargo, digámoslo así, la mala praxis se dio a raíz del médico anestesiólogo, bueno, ¿a qué se puede hacer la responsabilidad solidaria también para el hospital? Porque él está permitiendo que el médico labore ahí, como es precisamente con las instituciones, ¿sí? Dice Javier Camacho que si la Suprema Corte ha emitido alguna jurisprudencia con respecto a que las clínicas y hospitales tienen una correlación de atención médica como responsabilidad. Sí, así es, doctor Camacho, ya lo comentaba, incluso si vieron ahí puse 2 títulos, hay ya varios más, sin embargo ahorita solamente mencioné esos y búsquenlos así tal cual como la responsabilidad de los hospitales privados, o responsabilidad aparente y las van a localizar, porque efectivamente pues están extendiendo la responsabilidad solidaria hacia el hospital privado. José Ignacio, ¿se puede solicitar en la contestación de la demanda, solicitar al juez de que en caso de resultar absuelto del objeto de la demanda, una reconvención donde se paguen al profesional daños y perjuicios, además de daño, prestigio profesional? Sí, doctor, no es directamente en la contestación de demanda. Aquí nos tendríamos que esperar, porque no procedería la reconvención como tal, sino que tendríamos que esperar a que termine nuestro proceso en materia civil y a que tengamos una sentencia en donde nos absuelven para que en base a esa yo pueda reclamar. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi fundatorio precisamente para reclamar ahora mi daño. Efectivamente, mi daño económico, mi desgaste también, mi situación psicológica, incluso, pues ahora sí que todo ese tipo de situaciones, a lo mejor también mi daño moral, porque tuve problemas incluso con mi familiar, al verme a mí tan aprensivo, yo llegaba de mal humor a raíz de tener esa demanda en mi contra, ¿no? Y todos los dolores de cabeza que me surgieron. Pero les puedo decir también que siempre se los hemos ofrecido a nuestros médicos. Sin embargo, este tipo de demandas duran de 4 a 5, 6 años. Entonces, cuando terminan, aunque los médicos hayan salido ya absueltos y sin responsabilidad, lo que menos quieren es saber de nosotros. Y no o sea, están cansados del caso, de la situación, y sería iniciar con un nuevo proceso. Pero para los que sería muy importante que ya los que se animen o tengan o los que tengan ya esta inquietud, efectivamente vayamos sentando precedente y comiencen ahora a reinvertirse las situaciones. A lo mejor esto frenaría importantemente las demandas únicamente a los facultativos de la salud, ¿sí? Y a lo mejor únicamente quienes sí tengan bien probado, fundamentado su demanda, se atreverían a hacerlo y no nada más para ver pues para afectar de alguna manera al médico, ¿verdad? Muy bien, nos dice la doctora Martínez, respecto a la consulta
Cuando el paciente decide cambiar de médico sin previo aviso, se termina el contrato implícito sin que tengamos un documento de desistimiento. Sí, doctora, obviamente nosotros no estamos obligados a lo imposible. Si el paciente ya no acudió a mi consulta, yo no voy a ir por él, yo no voy a ir a buscarle ni a estarlo, o sea, él es el que necesita mi servicio, entonces yo no estoy obligada a continuar con el tratamiento. Lo que sí es que dejo asentado la nota cuándo fue la última visita, en qué estado se quedó y asiento pues que él ya no volvió. Tampoco podemos ir a buscar al paciente y no necesitamos un desistimiento como tal, nos avise o no nos avise, ¿sí? Pero lo dejamos anotado y no pasa nada. Les repito, esto es un eximiente de responsabilidad para nosotros porque ya no sabemos qué tratamiento siguió, ni con qué otro facultativo acudió, ni qué otro tratamiento haya podido seguir, ¿verdad? A ver, el doctor Eugenio nos dice que si se puede alegar sobre la norma 004 cuando en estricto sentido ya no está vigente. Bueno, pero lo que comentábamos, aunque ya no esté vigente por el tiempo que decían, mientras no haya otra que la supere, bueno, sí tenemos que estar, sí tenemos que hacer lo que ahí nos indica, a menos que efectivamente pues la bibliografía médica y los nuevos estudios y demás vayan, den un respaldo mejor, o en pro del paciente. A ver, el doctor Baldur también nos comenta que si el expediente no es legible con letra a mano, se puede hacer una traducción, ya sea con máquina de escribir o impresión de computadora, lo que médico escribió o fue. Doctor, esto es bien delicado. Sí se puede hacer, pero acuérdense que la autoridad va a requerir el expediente clínico original. Y si el juez no entiende lo que dice ahí, así usted jure y perjure que ahí dice que le realizó una colicectomía laparoscópica, pero lo puso con abreviaturas o no se entiende, le repito, no es nada más usted, o sea, ahí va a ser prueba para su perito. O sea, su perito se va a basar en eso. Los peritos, bueno, ya entre ustedes más o menos se entienden, pero tiene que ser legible, doctor. Entonces, en la medida de lo posible, lo tienen que hacer, porque una traducción no le va a ser válida. Va a ser válida pues para más o menos entender, pero si el juez decide que eso no es lo que dice el expediente clínico, no podemos hacer otra cosa. Por eso es tan importante que no pongamos abreviaturas y que seamos muy explícitos con el tema, con nuestras notas muy claras. Dice el doctor José que la reclamación del daño es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es a libre albedrío. No, regularmente, bueno, se fundamentan en el tema cuando alguien queda imposibilitado para seguir trabajando. Bueno, ahí sí ya es como nos van haciendo un cálculo por los días que dejó de trabajar o que ya no pudo seguir trabajando, la edad que tenía y la edad que podía seguir trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos los puntos que se tienen que establecer. Igual si más adelante ustedes están de acuerdo, podríamos hacer una plática específica del daño moral y todo lo que conlleva, porque es muy amplio el tema. Entonces, nos abarcaría mucho tiempo. Pero no es a libre albedrío. Todo tiene que estar fundamentado y basado en y probado. ¿Bien? Muy bien. Bueno, seguimos con muchísimas preguntas. Todas vamos a procurar contestárselas, como ya les ha venido participando el licenciado Abraham Dávila. Agradezco mucho su participación y bueno, vamos a continuar con estas charlas. Ojalá que nos sigan acompañando y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Carla López Mercado que nos expuso de manera adecuada el tema de la responsabilidad civil de los profesionales de la salud. Recuerden que todas estas preguntas que ustedes han hecho se contestarán
y además pueden volver a hacerlas al correo atención.mlc@gmail.com. atención.mlc@gmail.com y todas serán contestadas. En el caso particular, la abogada comentaba de la responsabilidad aparente. Esta efectivamente es una resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con mucho gusto también la vamos a compartir. Otro de los temas, por supuesto, actualmente existen dentro de las novedades una controversia, una contradicción de tesis respecto a la responsabilidad civil del cirujano en jefe por los actos llevados a cabo por el personal que él a su vez subcontrata en el ámbito privado. Hay resoluciones contradictorias de diferentes tribunales colegiados, particularmente el primero del tercer circuito. Actualmente está la contradicción en la Corte, analizando si se da la contradicción, y para analizarla es un tema que espero en este año se pueda resolver y con mucho gusto se los haremos saber. Les recuerdo estar pendiente de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook de Medical Legal Center. Ahí van a ver toda la información. Estas pláticas, por supuesto, estarán arriba. Les recuerdo también la próxima semana, seguimos con el programa, tenemos temas interesantísimos. Tendremos a la doctora Rosalena de la Torre Gómez el lunes, ella es médico intensivista pediatra. El martes tendremos a la doctora Judith Dávila, ella es médico anatomopatólogo. Veremos el tema relacionados con los cadáveres de COVID. El miércoles estaré yo con algunas resoluciones trascendentes de la Suprema Corte de Justicia en responsabilidades médicas. El jueves tendremos al licenciado Alcaraz con el tema de la responsabilidad administrativa, ahora con el tema del COVID para los profesionales de la salud, y el viernes al doctor Francisco Javier Robles Elías, médico ginecobstetra y abogado de Nogales, Sonora. Y entonces les agradezco mucho, también especialmente al doctor David, al doctor Carlos, al doctor Julio Bueno, a la doctora Patricia, de Yo Soy Médico 17. Esta grabación también esta presentación estará publicada también en Yo Soy Médico 17, y nos vemos el día de mañana con todas sus preguntas se evacuaran, y nos vemos, el próximo lunes con lunes de COVID, y ahora lo ampliamos también a martes de COVID. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, gracias por su atención.